Bueno, buenas tardes. Gracias por quedarse hasta esta hora. Somos último panel y vamos a hablar de compliance, así que gran desafío que tenemos por delante. Gracias a la Cámara, por supuesto, gran evento que tuvimos hoy, histórico, más de 5.000 personas, 3 escenarios en paralelo, así que impresionante. Tema de hoy, cumplir para escalar. Así que sin más preámbulos quiero arrancar, Sol, porque somos muchos, así optimizamos el tiempo. Tu visión de la Cámara, Sol. Hace años sos asesora de la Cámara. ¿Qué desafíos, oportunidades estás viendo para el sector fintech en este nuevo contexto regulatorio que tenemos en el último tiempo, ¿no? Bien, bueno, gracias Romy. Bueno, muchas gracias a la Cámara también. Y bueno, bienvenidos a todos acá los que están escuchando y que se quedaron, se tentaron a seguir escuchando cuando, bueno, ya estamos avanzada la jornada. Y la verdad que impresionante, como vos decías, más de 5.000 personas, así que bueno, un lujo para la Cámara y también para todos nosotros que formamos parte de ella. Así que bueno, contestando a tu pregunta, déjame dejar un breve contexto. A ver, hoy, como mencionábamos en el mismo título de este panel, nos encontramos frente a un nuevo paradigma, que es cómo lograr hacer convivir, ¿no?, el compliance con las nuevas tecnologías, ¿no?, la innovación y la regulación. Y esto trae aparejado esto de, bueno, es un gran reto para la industria el poder buscar de qué modo se puede crear confiabilidad, ¿no? Que eso es lo que hay que buscar hoy. No solo cumplir por cumplir la norma, sino dar confianza de los negocios, ¿no? Y los desafíos son muchos, pero podemos resumirlos como esto de ver la tendencia del regulador hacia trasladar marcos ya existentes de a lo mejor la banca tradicional o de otras entidades financieras tradicionales hacia lo que es la industria fintech o generar marcos que son bien nacionales y fragmentados o sectoriales, en donde encontramos con una industria que nace ya digital y que, bueno, que traspasa las fronteras, ¿no? Son productos que hoy no tienen nacionalidad y bueno, eso también es otro gran desafío que también, bueno, lo vemos con las normas o recomendaciones y prácticas internacionales, ¿no? Y todo eso, como los que estamos en una norma, bueno, es muy difícil, es un gran desafío, pero la Cámara tiene ese rol de ser un articulador entre la innovación y la regulación, y por eso es que uno de los ejes de trabajo y uno de los objetivos estratégicos que se han gestado en los últimos años como propósito que ha tenido la Cámara es esto de querer construir esta normativa para la industria fintech de manera que sea una normativa que sea efectiva y de aplicación práctica y que sirva, ¿no?, de traducir ese desafío que tiene el regulador hacia lo que es el lenguaje fintech y las necesidades de la industria fintech traducidas en el lenguaje del regulador, ¿no? Y ahí es donde la Cámara se puso al hombro el forjar ese vínculo con el regulador para gestar mesas de trabajo, para generar o co-crear normas que permitan que las regulaciones sean lo más prácticas posibles y de efectivo cumplimiento, y con ello, bueno, hemos tenido un montón de ejemplos de, bueno, los últimos años con la normativa que salió para proveer servicios de activos virtuales, con una primera versión donde, bueno, se acercó la industria con un registro provisorio de proveedores de servicios de activos virtuales y luego se forjó se gestó todo lo que es la regulación integral de los proveedores, que hoy también estamos, bueno, justo en este momento en simultáneo hablando de eso en otro panel. Y bueno, y esto fue gracias a esa interacción, como también lo hicimos con la UIF. Y también otro eje de trabajo fundamental o importante es la capacitación mutua, ese aprendizaje mutuo que necesita el sector público-privado. Por eso es que la colaboración entre el sector público-privado hoy es un desafío en sí mismo que permite a su vez cumplir con otros desafíos, como es esto de la gestación de buenas prácticas y políticas que terminen en normas que sean de cumplimiento efectivo. Uh-huh. Y la capacitación mutua que estamos viendo, hoy la tenemos, ¿no?, dentro de la Cámara, todos los miembros de la Cámara hoy tienen acceso a, por ejemplo, el campus de Gafilat, que tiene capacitaciones para todos los que son los sectores de cumplimiento, y también tenemos, bueno, un montón de convenios con otras universidades para la industria, para el público en general, y en especial también hemos armado también programas específicos en conjunto con el regulador. Por eso que el desafío hoy principal, importante, es estar cada vez más cerca del sector público para poder, entre todos, gestar políticas que estén basadas en el consenso con la industria
y bueno, que eso permita también escalar los negocios, ¿no? Claro. Bueno, Sol no lo va a decir, pero hace un gran trabajo detrás de nuestro querido grupo de prevención de lavado de la Cámara, así que gracias, Sol, sos fundamental en toda esa tarea. Nathan, paso a vos. El año pasado, Evaluación Mutua del Gafi nos marcó a todos los que estamos en esta mesa y la mayoría de los que está acá, ¿no? Un poco la agenda. Lecciones aprendidas de eso y también cómo viviste esta interacción sector público-privado que se dio en ese contexto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Romy. Lo cierto es que experiencia personal para mí la evaluación de Gafi el año pasado y este diálogo público-privado lo viví en carne propia, ¿no? Porque me tocó formar parte tal vez del sector privado en la preparación de lo que iba a ser las distintas entrevistas en el marco de la visita in situ del grupo evaluador y al momento de la visita me tocó estar representando al Banco Central. Algo que es sumamente importante es que, como decía Romy, lo que evaluó Gafi, no fue el funcionamiento de la UIF, no fue cómo el Banco Central supervisaba, sino lo que se evaluó es el sistema de prevención en lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación del país. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente evaluaban mi trabajo en el Banco Central, el trabajo de Santi y todo el equipo de la UIF en materia de prevención, sino evaluaban justamente al sector público y al sector privado. Y cómo realmente el sistema de prevención en Argentina era o no efectivo. Entonces, es importante que entendamos que cuando ustedes leen el resultado de la evaluación en el MER, que está publicado en la página de Gafi, que está publicado en la página de la UIF y demás, lo que se está evaluando es cuál es el fruto de tu trabajo y de mi trabajo. Entonces, es importante que lo que se evalúe es el país y lo bueno es que después de esa evaluación en la cual nadie planteaba, en mi caso, lo bien o lo mal que mostrar lo bien que hacíamos las cosas en el Banco Central y demás, lo que estábamos viendo era cómo era el sistema de prevención y el sistema de supervisión en el país. Y lo cierto es que participaron tanto las entidades financieras como las PCP. Y algo que había pasado en el momento de la evaluación era que las PCP no estaba tan claro normativamente que eran sujetos obligados, porque cuando recién se modificó la 25246 estando el equipo evaluador en el país. ¿Esto qué quiere decir? Que las PCP taxativamente no estaban enumeradas en los sujetos obligados del artículo 20. Y cuando ustedes lo ven, en esa época estaba vigente la resolución 76, por la cual en realidad las PCP en su gran mayoría se habían registrado como sujetos obligados y lo que estaban solamente porque la ley vieja estaban en lo que eran las tarjetas de prepaga, las tarjetas de compra, los emisores de tarjetas de crédito. Y lo cierto es que el sistema se autorreguló, el sistema junto con la UIF trabajó en su momento la resolución 76 y al momento de la evaluación se pudo demostrar cómo, por más que taxativamente las PCP no estaban como sujetos obligados hasta la sanción de la modificación de la 25246, el sistema de prevención y las entidades estaban alcanzadas y estaban registradas como sujetos obligados, tenían un sistema de prevención, es más, participaron de las entrevistas in situ del equipo evaluador y cuando ustedes ven el informe van a ver que muestran que el sistema de prevención por parte de las PCP con las cuales ellos se ponían consideraron que era maduro y sólido, lo cual era impensado con un sujeto obligado de reciente alcance normativo. ¿Esto qué quiere decir? Esto muestra la importancia del sector de autorregularse y buscar y trabajar junto con el sector público para realmente tener un sistema de prevención robusto. Y me parece que eso fue algo muy importante que, como decías, Sol, después se vio reflejado en cuando salió la resolución 49, lo que fue la modificación de la 76 en la 200, lo que fue la modificación de la 14 por la 199. Y me parece que no solamente es importante que entendamos el diálogo público-privado para lo que fue la evaluación de Gafi, sino que realmente esto fue parte del trabajo en el cual veníamos trabajando y tenemos que seguir trabajando y es parte de lo que hoy estamos
participando. O sea, hoy que esté yo como Banco Central hablando de prevención, cuando en realidad sobre las PCP hoy el Banco Central no tiene la función o no tiene delegada por parte de UIF la supervisión, lo que muestra es esto, es la importancia del diálogo y que nos conozcamos. Y parte de la responsabilidad tanto de ustedes como de nosotros como reguladores es que esto vaya más allá de las personas, ¿no? Yo tengo tal vez la ventaja de que formé en su momento parte de la Cámara, participé al inicio de lo que era tal vez el grupo de trabajo en prevención de lavado, pero lo cierto es que tenemos que generar los cimientos para que estas buenas prácticas, esto que hace que el sistema de Argentina tenga un nivel de madurez en lo que es prevención, y obviamente tenemos mucho por delante para seguir trabajando, en realidad que vayan más allá de nosotros. Entonces, generar los cimientos y generar el diálogo a través de mesas, a través de distintas, incluso normativas, que faciliten esto, el que podamos estar dialogando y juntos entendiendo el sistema de prevención. Yo pensaba cuando estaba sentado escuchando un panel, decía que en realidad tal vez ustedes vienen hoy a escuchar lo que el regulador pretende de la fintech. Y yo creo que nuestro deber como reguladores es venir para entender a dónde va el sistema, a cómo se está innovando y cómo podemos acompañar para que el sistema sea lo más eficiente, lo más rápido y a su vez lo más seguro. Entonces, en esto no es solamente escuchar al regulador qué quiere decir. Claro. Lo cierto es ver cómo la industria va avanzando y cómo desde la regulación podemos ir acompañando, no para frenar lo que es el desarrollo de la industria, sino para que realmente ese crecimiento sea lo más seguro y el sistema de prevención se esté adaptando y sea eficiente para lo que viene, ¿no? La Que importancia veces... de esa conexión, de lo que hablaba Sol, ¿no? Esos puentes de comunicación sector público-privado que es tan importante y que tanto instamos también desde el Grupo de Prevención de la Cámara constantemente. Gracias, Nathan. Y me da pie también para pasar a Gabriela. Argentina no entró en la lista gris, fue una gran noticia, por supuesto, el año pasado, pero sabemos que tenemos cuestiones a mejorar y seguir trabajando. Quería tener un poco tu visión de Gafilat, que estamos felices de tenerte en este panel. ¿Qué aspectos te parecen importantes a tener en cuenta, siguiendo la lógica del panel de cumplir para escalar, ¿no? ¿Qué cuestiones son importantes para cumplir? A ver si... A ver ese, ahí está. Cumplir y alinearnos con las recomendaciones del GAFI y la regulación en general, ¿no? A ver, ahí sí. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Está bien. Ok. Sí. Bueno, me robó un minutito de los 5 que sé que Romy tiene a cargo para darnos a cada uno de nosotros para agradecer la invitación al Gafilat. La verdad es que esto representa un compromiso como Argentina, el hecho de sumar a organismos internacionales y sobre todo el Gafilat, que representa una visión latinoamericana. No es con el ánimo de lanzarnos flores al mismo organismo, pero creo que representa un compromiso país realmente importante el hecho de abrir estos espacios para generar este tipo de discusiones. Ya para entrar directamente en materia en la pregunta que me comentas, Romina, yo creo que la verdad es que siguiendo el camino que ya me preparó Nathan en cuanto al tema de la evaluación, yo creo que Argentina ha identificado claramente, y la evaluación lo plantea, cuáles son los riesgos a los cuales se encuentra expuestos en este sentido. Hoy el estándar internacional, la verdad es que en febrero de este año surgió con ciertas modificaciones encaminadas al tema de inclusión financiera. Y cuando hablamos de inclusión financiera, vienen a la mente todos estos temas que están hablando desde la mañana, me parece. Entra aparejado todo el tema de nuevas tecnologías, activos virtuales, fintech. Cada vez que hablamos de inclusión financiera a nivel de Latinoamérica salen esos temas. Pero para hablar de esos temas también hay que hablar de control y de prevención del lavado de dinero, porque claramente el crimen organizado también se aprovecha de todas esas vulnerabilidades. Y hablando específicamente de la República Argentina, el informe de evaluación mutua identificó ciertos riesgos enfocados en justamente identificar cuáles son los riesgos a los cuales se encuentran
expuestos estos sectores en materia de lavado de activos. Como bien comentaba Natán, yo sé que Argentina corrió mucho para poder tener una actualización de la ley y poder salvarse en cuanto a ese sentido, pero hoy el enfoque para quinta ronda de evaluaciones, que de hecho ya arrancó este año y Argentina también va a ser evaluado con ese estándar internacional, está enfocado en la efectividad. Es decir, muy bien que los países cuenten con un marco normativo impecable, con la regulación muy buena, pero hoy el estándar internacional nos dice cómo estás combatiendo el delito, qué tan efectivo es el sistema argentino a la hora de combatir el delito de lavado de activos y delitos conexos. Y específicamente en esta materia, que también están trabajando de forma coordinada, justo que venimos en esa línea de acción de la coordinación y cooperación, de qué manera están haciéndolo para enfrentar el delito. Con lo cual yo creo que Argentina está encaminado desde la perspectiva de las reformas y de todo eso, pero ahora se requieren implementar muchas más acciones, generar un plan de acción, enfoque basado en riesgo. Hoy el estándar internacional nos habla de riesgos, cómo manejas tus riesgos. Hay un tema asociado a inclusión financiera y de risking a propósito de estos temas. Nos dice, bueno, ahora hablamos de onboarding digital. Antes decíamos onboarding digital, uy, no. El cliente tiene que venir acá. Si yo no veo su rostro, esto es alto riesgo de inmediato. Hoy el Gafi nos dice, hey, no, alto. Onboarding digital, ok, tu cliente puede estar lejos, puedes desarrollar todos estos temas digitales siempre y cuando tengas un control efectivo, realmente apliques las mitigantes correspondientes para los servicios que estás prestando. De esto podría hablarles una hora, pero Romy me va a hacer mala cara seguramente. Y bueno, nuevamente agradecer por esto y obviamente podríamos tener mucho rato, pero creo que vamos todos en la misma línea de acción hablando de esto. Y me parece súper interesante como la postura concreta que tiene el Gafi en la nueva gestión de poner la inclusión financiera en el eje, si se quiere, de hecho de las últimas actualizaciones que se hicieron en las recomendaciones, ¿no? Imagínate que para nosotros fintech es igual a inclusión financiera, así que es como muy, muy importante tener esa visión. Bueno, me paso a Lucas Prex. Lucas, me encanta tener tu visión de estar en el día a día, en el detrás de escena, si se quiere, de un área de cumplimiento. Escalabilidad tienen ustedes sin duda, presencia en más de 4 países, más de 4 millones de usuarios, si mal no recuerdo, así que son un gran ejemplo de escalabilidad. ¿Cómo se logra ese equilibrio entre cumplir y no resignar la experiencia del usuario final, ¿no? Que también nos interesa tanto en la industria? Buenas tardes y buena pregunta. Antes que nada, quiero volver un poco atrás y decir que antes cumplíamos para no ser multados. Antes se cumplía la norma para no ser multados. Por suerte, hoy el paradigma cambió 360 y en lo que es fintech, cumplimos para crecer. Ya se entiende que hay que cumplir realmente para crecer, para llevar el producto más alto, más arriba, más usuarios y a más países. ¿Sí? Eso genera mucha más confianza. Le genera confianza al usuario, le genera confianza al regulador y a los accionistas también, ¿no? Obviamente. Por lo tanto, es la base de un crecimiento saludable el cumplimiento. Nosotros en Prex, por suerte, lo entendemos hace rato, ¿sí? Pero para eso, cumplimiento, tienen que entender el negocio, tienen que entender el producto. ¿Para qué? Para entender los controles que vamos a poner, ¿sí? Que tenga razonabilidad el control con el producto. No vale cualquier cosa. De esta forma, mitigamos bastante más el riesgo del producto que queremos sacar y también entendemos que la experiencia del usuario va a ser mucho mejor para con nosotros y nos termina eligiendo en el día a día. Claro. Por suerte hay un trabajo fuerte, hay un trabajo conjunto también con producto, que lo hacemos día a día para entender que cumplir es necesario, sí o sí. Te abre más mercados, te abre más productos, bueno, un montón de oportunidades en el día a día. Hoy me llevo que en la mayoría de las conversaciones y las charlas se habló mucho de cumplimiento normativa. ¿Sí? Se habló un montón. En un panel que hubo acá de Crossborder se habló de regulación. Es más, me sacaron un poco el speech. Eso me pone contento porque entienden para hacia dónde vamos. Y hablaron mucho de PICs también. Se habló un montón de PICs. Y atrás hay un trabajo, más allá del desarrollo, de los códigos, del producto. Hay un trabajo muy grande también de cumplimiento, de entender la norma de otro país y entender cómo nos puede aplicar los riesgos, tanto para los usuarios como para la empresa. Creo que es el camino y entender que para crecer y llevarlo a otro nivel necesitas un buen equipo de cumplimiento que entienda el negocio. Bien. Lo hemos hablado en otros paneles, compliance, viabilizador de negocio, no stopper, que coincidimos en eso. 100%, sí. Bueno, Lucas, estamos del lado RegTech de la historia nosotros.
Correcto. ¿Qué rol cumple la tecnología en todo esto de escalar negocios digitales? Perfecto. Bueno, muchas gracias ahí por la invitación. Creo que me echaba un poco la remera acá en el único del panel que soy más del lado de tech que regulatorio. A ver, creo que hoy, por suerte un poco que lo que mencionó el otro Lucas, no hace falta justificar de por qué el área de cumplimiento necesita tecnología, por qué el área de compliance, de prevención de lavado, de operaciones y de riesgo necesita tecnología. Hoy creo que ya está nativo, lo tienen en cuenta los productos. En nuestros procesos comerciales cada vez nos encontramos más con gente de producto en el proceso que aporta esa mirada de negocio y evalúan la plataforma como si fuera una vertical más, que está la vertical de onboarding, la vertical de monetización y diría que está casi la vertical de cumplimiento y operaciones. Y la verdad que eso está buenísimo porque se convirtió por ahí de un área de centro de costos a un área por ahí de generación de oportunidades, de robustez. Obviamente tuvimos varios incidentes por ahí globales del mundo, bueno, sí. Ahí después Marina por ahí de Estados Unidos contará, que volvieron de nuevo una ventaja competitiva, ser compliant, estar certificado, cumplir, ¿no? Y no tener observaciones. Así que bueno, creo que por suerte no hace falta aclarar qué hace la tecnología. Sí creo que igual, o bueno, con toda la ola de AI, no hay un tema que muchos están obsesionados, tal vez incluso por incorporar estas tecnologías a cualquier costo, y creo que siempre como en toda área hay que volver a las bases, ¿no? Si quieren ahí, para ser súper táctico con el tiempo que tengo, es en cada nueva empresa tenemos que tener muy bien lo que es primero el primera capa de cualquier sistema, que es la capa de datos, ¿no? Poder tener un buen registro de mis clientes, un dato identificatorio de quit que parece trivial, pero hay muchos casos que no lo tienen, la información, domicilios, actividades, riesgo, transacciones, mucha de la información cruda que necesita cualquier tipo de sistema para poder operar. Después, por supuesto, tenemos la capa de aplicación, que básicamente no es bien funcional y ahí podemos acompañar en lo que es el ciclo de vida del usuario financiero, la diligencia inicial con el onboarding digital, técnicas biométricas rigurosas, que obviamente el AI lo estamos usando nosotros, pero también lo están usando los que están del otro lado, ¿no? para cometer fraude, perfilamiento de riesgo, cruce de listas, monitoreo transaccional y demás. Y después, bueno, obviamente ahora el AI lo que habilitó es toda una nueva capa de automatización que antes por las tecnologías que utilizábamos no lo soportaban o no nos permitían lograr eso, ¿no? Y es esto de resumir información, es esto de poder buscar, ¿no? y comparar datos que antes no se podían comparar con información desestructurada y obviamente por ahí hasta hoy en día con los flujos agentic empezar la toma de decisiones, ¿no? Pero a ver, es fundamental para los que estén iniciando esta tercera capa tengan una capa muy dura de datos, ¿no? Que es lo que nos va a alimentar nuestros modelos de inteligencia artificial, tener una capa muy fuerte y muy, digamos, estandarizada de las aplicaciones y los procesos de investigación de una operación inusual, de reporte, de cruce de listas y demás, tener muy sólida esa capa para poder empezar a enfocarnos en la tercera, que requiere básicamente no mucho testeo, mucho seguimiento. La tecnología no tiene esto que alucina, tiene esto no que se desvía de los comportamientos promedios, entonces necesitamos poder tener esto muy sólido para hacer. Obviamente se están logrando cosas muy interesantes, desde la priorización de alertas, ¿no? Con predicción de la probabilidad de hacer un ROS, ¿no? y poder, ¿no? enfocar el tiempo de nuestros analistas humanos en el análisis de estas alertas, hasta lo que es resumir información, búsqueda en Google de sanciones y demás, y armado de reportes que por ahí le llevan horas o semana a una persona a poder redactar, y hoy se están logrando automatizar con estas tecnologías. Pero no perder la base fundamental de lo que es la tecnología, que de nuevo son los datos, es la capa, ¿no? de aplicación, y encima, ¿no? empezar a poder invertir en estos procesos que por supuesto habilitan una nueva eficiencia, que por supuesto creo que la tecnología y fintech, ¿no? y para generar esa inclusión es poder, ¿no? generar mejores márgenes y poder acercar más producto a más personas. Claro, bien, interesante el paso previo, ¿no? Porque como vos decís muchas veces es quiero IA, pero ¿qué necesito antes? Hay que ver bien para atrás antes, ¿no? de construir. Punto, la seguridad, que sabemos clave. Nuestros clientes nos están confiando, nosotros tenemos que poner exigir tanto a uno mismo, creo que es algo cada vez más común, ¿no? Que las empresas financieras se están certificando en SOC 2, en la ISO 27001 y demás, ya está volviendo un estándar y ya eso no es ni siquiera obligación no lo pide el central, no lo pide la UIF, están saliendo las propias empresas a digamos, como buena a regularse, práctica. 100%. Totalmente. Bueno, Marina, directo de Estados Unidos, acá, de Miami, directo, qué gusto tenerte. La idea era, a ver, dentro de lo que es la industria fintech, como sabés, en Argentina el vertical cripto está súper desarrollado, ¿no? Y nos interesaba tener tu visión, ¿no? De qué está pasando en Estados Unidos con todo
todo esto que se fue reformulando, ¿no?, en materia de activos digitales. ¿Qué nos podés contar sobre eso? Perfecto. ¿Funciona? Ahí funciona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer, la verdad, que estar con ustedes esta tarde. Y bueno, con respecto a Estados Unidos, hemos visto un cambio del cual estoy segura muchos de ustedes están muy pendientes, pero bueno, el cambio de administración que hemos tenido. Uno de los conceptos que tenemos erróneos en Estados Unidos con respecto a las fintechs en particular es que no están reguladas. Es erróneo eso. O sea, las fintechs están reguladas, y es más, es muy complejo en Estados Unidos porque están reguladas a nivel federal y a nivel estatal. Entonces, si tenés una fintech que opera en los 50 estados en Estados Unidos, hay una posibilidad, dependiendo del modelo, que tenga que registrarse a nivel federal y mantener licencias en cada estado de Estados Unidos. Eso quiere decir 50 examinadores más el federal. Es una locura total. Esto le aplica a las fintechs que están en temas de préstamos, de pagos, billeteras digitales también, y también en cripto. Más complejidad para añadirle a eso, durante la administración de Biden, particularmente las cripto estaban siendo atacadas bastante, como lo saben, en temas de regulación y cumplimiento. Las agencias federales, la SEC, el CFTC y el Departamento de Tesoro en Estados Unidos les estaban investigando y cayendo encima con bastante lo que llamamos enforcement actions, tratando de regularlas y de una manera en la cual no daban claridad al espacio para poder entender de qué manera se tenían que registrar y con qué leyes tenían que cumplir. Todo eso, gracias a Dios, ha cambiado con el cambio de la presidencia. Ahora tenemos al presidente Trump, el cual, cada uno tiene su opinión sobre la presidencia, pero con respecto a cripto, la verdad que ha apoyado muchísimo a la industria. Todo esto empezó en enero, cuando firmó una orden ejecutiva en la cual declaró que iba a hacer que Estados Unidos sea la capital del mundo de cripto. Así que bueno, perdón, pero estamos nosotros primeros, me parece. Por lo menos esa es la intención. Y nada, bueno, desde eso creó lo que se llama un working group que está liderado por la SEC, por el CFTC y por el Departamento del Tesoro. Y la idea es de tratar de darle claridad al espacio y un camino como para poder regularlos. Entonces han habido muchas iniciativas con respecto a esto. Esto es en temas de activos digitales. En stablecoin también ya hemos tenido legislación, que es el Genius Act, el cual estamos en estos momentos en temas de implementación de las normas y de desarrollo de normas. Y con respecto a FIBA, que es una organización que estamos representando hoy, que es una organización sin fines de lucros, de la cual participo yo mucho en temas regulatorios y de cumplimiento. Y estuvimos muy activos con respecto al desarrollo de estas normas. Bueno, estamos viendo y participando mucho de estos cambios. También, Marina, como hablábamos con Son, ¿no?, aplicado a lo que hacemos acá en Argentina, lo mismo ustedes allá en ese proceso que se va dando en la regulación nueva, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy activos con respecto a someter comentarios con respecto a normas, con propuestas legislativas también, y la importancia de lo que se está hablando en este panel de la comunicación entre el regulador y el regulado. El entender la industria y entender lo que el regulador está pensando cuando te regula también. Eso es algo que FIBA hace mucho y bueno, estamos tratando también de integrarnos al mercado argentino también y poder brindarles desde Estados Unidos las oportunidades que nosotros tenemos, que es de educación, de temas de antilavado, etcétera. Bueno, tuvimos la primer AML Conference este año. ¿Vendrá el año que viene o no? Esa es la idea. Así que sí, Ángeles hace bien. Sí, o sea, para junio del año que viene, ¿no, Angie? 23, bueno. 24. Están todos invitados. Bueno, así genial, que, primicia. Bueno, estoy con el tiempo casi cumplido, pero quiero un cierre, un minutito cada uno, ideas, wish list, qué ven para los próximos meses. Si querés, Gabriela, arrancamos por allá. Hola, ahí está. Ahí está. Sí, yo creo que me gustó muchísimo toda la discusión en el sentido de que todos hablamos de la importancia de la coordinación regulador, hablamos de la visión de Argentina, hablamos de otros países que cuentan con buenas prácticas y cómo van avanzando.
Y algo que quiero, no recuerdo cuál de los dos Lucas lo dijo, pero bueno, lo quiero traer de vuelta a la mesa porque me gustó. Creo que me voy a tomar esa idea para alguna ponencia de Gafilat, porque habló y creo que hizo referencia a cómo se aplica el enfoque basado en riesgo en realidad. Y el riesgo no es más que entenderlo, procesarlo y empezar a aplicar acciones para poder mitigar. Y es que eso pasa en todos los productos o servicios tradicionales, claro, activos virtuales, fintech, en todo. Yo tengo que entender el riesgo al cual voy a someterme previo a lanzar un producto. Igual pasa con el tema de prevención del lavado de activos. Totalmente. Me quedo con esas palabras que lo explicó súper bien, no me acuerdo cuál de los dos Lucas, pero muy bien. Yo creo que es algo que es aplicable para Latinoamérica, Estados Unidos, red global. Es realmente importante el concepto. Bien, gracias, Gabriela. Bueno, Sol. Bueno, de mi parte voy a dejar un mensaje para el sector público. Bueno, tener este lema de, bueno, no ver al regulador, bueno, y para la industria también, no ver al regulador como un controlador y que las empresas tengan que acatar las normas, sino que exista un puente, ¿no?, donde se genere diálogo y bases sólidas basadas en el consenso de la industria y el regulador para que, bueno, que se pueda dar ese rol de cumplir las expectativas y los desafíos que tiene el regulador en su rol y que la industria pueda tomar eso para poder implementar y internacionalizar todos esos cambios normativos y esas normas y hacerlas propias. Y para el management, por otro lado, el mensaje de, bueno, no vean al compliance como un costo, creo que lo dijiste vos, Lucas, no, sí, lo dijiste vos, sino como una ventaja competitiva, exactamente, ¿no? Porque de esa manera se genera mayor credibilidad, mayor confianza y eso permite escalar en los negocios. Gracias, Sol. Lucas, viabilizadores, nos vamos a poner una remera para la... No, dos cosas rápidas. Eso está bueno de entender que el compliance tiene que entender el negocio sí o sí. Y otra más, que va un poco de la mano que vienen diciendo, es que me encanta decir que la regulación tiene que ir de la mano del crecimiento, del negocio, no regular por regular, sino que tenga sentido lo que regulamos, que acompañe el crecimiento y vaya junto con la innovación. Es sumamente importante eso. Bien, gracias. Nathan. Estar hablando y ustedes no saben, acá hay una alarma que nos sí, dice que ya estamos pasados de tiempo, lo cual va a hacer que sea más breve. Vamos a hacer que se apague la batería. Exacto, que no me entusiasme. Me parece que parte y como conclusión de lo que estuvimos hablando, me parece importante que nos llevemos el mensaje justamente A nosotros, desde el punto de vista de un regulador, tenemos que trabajar por una regulación lo más inteligente y eficiente posible. Eso es un gran desafío para nosotros, pero obviamente no lo podemos solamente gestionar desde un organismo de contralor. Les doy un claro ejemplo. En mi época de WIF, la norma estipulaba los 150 días para reporte. Para mí me parecía una locura. Estaba re enojado y algunos que trabajaron conmigo de la WIF, algunos chicos que están participando hoy, saben que para mí era una locura. Decían, nunca vamos a poder frenar una operación si me la están reportando 150 días después. Veíamos reportes que nos hacían los sujetos obligados y decía, ¿y esto lo tenían? ¿Por qué esperaron tanto tiempo para enviarlo? Cuando pasé al sector privado me di cuenta que los 150 días es una espada de Damocles acá, que al día 149 el equipo estaba trabajando a 24 horas para cumplir con el plazo. Vino la evaluación de Gafi, lo primero que dijo el equipo evaluador fue los 150 días es una locura. La UIF sacó una resolución, pasó a 90 días. Estábamos participando como Banco Central en las mesas con las cámaras, con la UIF, dijeron, ¿y esto? ¿No? Y bueno, y ahí hubo un trabajo conjunto en cómo mejorar y realmente cómo mejorar el sistema de prevención para que sea más eficiente. Bueno, me parece que eso, que tal vez yo lo viví en mi experiencia tal vez laboral en las distintas etapas, es algo que se va a seguir dando. Entonces, es importante nosotros, desde los reguladores, tratar de que la norma sea lo más eficiente. Esto, como decía Lucas, no regular por regular. No regular porque no lo entiendo y me da miedo, sino realmente fomentar un diálogo, entender cuál es el riesgo y en función de eso que la norma sea un mitigante lógico para el riesgo que estamos identificando. Y ustedes aprovechen, el sector privado, las oportunidades de usar, como decía Romy, los puentes con el sector público. Lo cierto es que hay un montón de instancias, hablábamos cuando estábamos hablando de la reunión,
de que las consultas públicas de Gafi, de Gafilat, cuando nosotros desde el Banco Central o la UIF abrimos mesas de trabajo para distintos temas. Aprovechenlas. Lo cierto que son oportunidades que muchas veces por la urgencia del día a día no participamos. Y después cuando viene una modificación a la recomendación de Gafi decimos, ¿y esto cómo lo voy a cumplir? Y a veces me dan ganas de decir, ¿y por qué cuando tenías oportunidad de opinar no lo hiciste? ¿No? Bueno, me parece que eso es un gran desafío, entendiendo, como hablamos al principio, la prevención la hacemos entre todos. Entonces, y creo que tanto ustedes como yo, como todos los que formamos parte del panel, queremos que realmente Argentina sea un país con un sistema de prevención robusto, entendiendo qué es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? Para que es mejor para nosotros como comunidad. Entonces es importante que tomemos nuestro trabajo no solamente pensando en el día a día de la urgencia, sino en esto que es lo importante y que generemos tiempo y recursos para poder crecer juntos. Gracias, Natán. Bueno, Lucas, Perfecto, palabras sí, de cierre. Acá con la luz súper roja. concreto, extiendo lo de Natán. Creo que la clave para un sistema eficiente van a ser grandes equipos de profesionales capacitados y lo segundo va a ser la tecnología, que es la llave para lograr esa eficiencia. Gracias. Marina. Bueno, y rápido de mi lado, para darles por ahí tranquilidad, estas mismas charlas son las mismas charlas que tenemos en Estados Unidos. O sea, la industria de fintech es una industria que está evolucionando, creciendo rápidamente y el regulador va detrás de él tratando de entenderla. El tema de colaboración, ¿no?, que estamos mencionando es, en mi opinión, crítico para la industria y para el regulador. Para el regulador poder regular la industria de manera efectiva y para la industria poder cumplir con los requisitos que le impone el regulador y a la misma manera poder seguir creciendo e innovando. Así que, bueno, es algo que hacemos mucho con FIBA y súper importante de hacer localmente también. Bueno, gracias. Gracias a todos, súper cumplido el tiempo. Gracias a todos los que se quedaron a escucharnos. Un placer. Gracias.